Amén. Vamos a orar de inmediato por la ofrenda y por la palabra del Señor. Así que disponga su corazón. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra para nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, porque tú hoy hablas a nosotros. Pero también, Señor, nos has dado un corazón grato, un corazón que puede agradecer con sinceridad, que puede decir, tú eres mi proveedor, tú eres quien me sustenta. Señor, bendecimos esta ofrenda, bendecimos tu provisión. Gracias, Señor, por ser fiel con nosotros. Y porque no podemos decir que nos hace falta, pues tú lo provees todo. Te adoramos y te bendecimos, amado Señor. Y queremos, Señor, pedirte hoy corazones dispuestos, corazones, Señor, atentos a tu palabra, para que hables y ministres a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Para mí, al menos, llegó el día. Esperaba este pasaje con ansias. Así que hoy día no nos va a poder acompañar la pantalla un poquito, pero yo sé que trajo su Biblia o su celular. Lo que sea sirve para poder leer la palabra del Señor, donde importa que estés en nuestros corazones. Y vamos a leer este pasaje de la manera más solemne posible. Porque si hay algo que tiene particularmente estos versículos es que nos muestran a Cristo el Señor tal cual es. Hemos aprendido mucho de lo que Él hace. De hecho, vamos a hacer un par de actividades prácticas el día de hoy. Pero conocemos mucho de Jesús por lo que Él hace y lo que hace en nosotros, pero no mucho de lo que Él es. Y este pasaje es una alabanza al Señor por lo que Él es. Y vamos a leer el verso 15 al 17 del capítulo 1 de Colosenses. Y dicen estos pasajes, nos ponemos en pie en reverencia al Señor. ¿Y les parece que los leamos juntos? Del 15 al 17. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Hermoso. Ahora rápidamente, pueden tomar sus asientos, hermano. ¿Cuál es la palabra que más se repite en estos pasajes? A ver si pusieron atención. Él. Todo se trata de Él. Él es y Él es. Es lo que repite este versículo. Y como les decía, si describimos a Jesús, lo vamos a describir en términos que entendemos de la obra que Él ha hecho en nosotros. ¿Qué podrías decir tú de Jesús? Él es mi Salvador, ¿o no? Él es mi sanador. Jesús es el que dio su vida por mí. Jesús es el que me perdonó, que es una muy buena descripción de Jesús. Pero no es solo lo que hace Jesús. Y lo he dicho en términos míos. Él es mi Salvador, mi perdonador, mi sanador. Él es el que dio su vida por mí. He descrito correctamente al Señor, pero no describe completamente al Señor. Y recordemos un poco de qué hemos estado hablando estos últimos 4 mensajes, porque Pablo, él está luchando, digámoslo de una manera correcta, contra una serie de pensamientos y herejías que se introdujeron en la iglesia de Colosenses respecto justamente a quién es Jesús. Y una de las ideas que más estaba latente en la mente y en el corazón de los colosenses era que Cristo no era suficiente. ¿Y por qué no? Porque había algo más que hacer. Los judaizantes, que eran aquellos que todavía mantenían las tradiciones de los judíos, decían, tú tienes que circuncidarte.
tú tienes que dejar de comer esto, o si no, no tienes salvación. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que comportarte de esta manera. Esas son condiciones para alcanzar la salvación. Pero Cristo es suficiente porque Él ya lo hizo todo. También estaba la idea de los griegos que decían, para que tú puedas alcanzar la salvación, tienes que encontrar un conocimiento superior. Tienes que encontrar la mística, lo espiritual, lo que está escondido. ¿Y quiénes lo alcanzaban? Los filósofos, los pensadores. Y filósofos, por cierto, que en su mayoría eran bastante repugnantes en sus acciones físicas, porque hacían cosas muy deplorables. Hacían lo que quisieran con su cuerpo, total, el espíritu era bueno, la carne era mala. Y como creían en esto, decían, Cristo no es Dios, porque si Él vino en carne, no es divino. Había una lucha entre considerar a Jesús Dios por el hecho de que Él fue un humano. Pero justamente Pablo en esta idea, él propone o enseña más correctamente que Jesús es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y vamos a ver profundamente qué enseñanzas tiene esto para nosotros. Pusimos contexto sobre la situación teológica de Colosas. Presentamos la oración que Pablo hizo por los colosenses. Definimos las razones del gozo y de la gratitud que Pablo siente sobre cómo los colosenses han crecido en su fe y cuál es la obra que Dios está haciendo en ellos. También vimos lo que significaba el poder, la gloria de Dios. Profundizamos en esas verdades y también pudimos reconocer los beneficios de ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, desde el dominio de Satanás a la gloria de Dios. Eso es lo que enseñábamos el domingo pasado. Pero todo esto es solo una breve introducción de lo que significa Jesucristo. Y por eso Pablo ilustra correctamente lo que Él es. Por un momento podrías reflexionar en tu propio corazón qué significa Jesús para ti. ¿Qué es Él para ti? Si tú le preguntas hoy a la gente en la calle, la mayoría va a coincidir en que Jesús fue un personaje histórico. Algunos incluso más osadamente, aunque son ateos, dijeron Jesús o la figura de Jesús divide la historia en dos. Así que fue importante. Hay ateos que reconocen la existencia del Jesús histórico. Hay algunos que dicen Él fue un muy buen maestro, un gran filósofo, un gran pensador. Dejó verdades que deberíamos todos imitar. Fue un hombre santo, lo llaman algunos, en el sentido no de la santidad, sino que de un hombre correcto. ¿Pero es eso Jesús? ¿O solo eso Jesús? ¿Pero qué es Jesús para ti? La idea de Jesús se había distorsionado en la mayoría de los colosenses. Jesús era parte de la vida cristiana, pero no era el todo de la vida cristiana. Y por eso Pablo les enseña que en esta idea de la presentación de Jesús, Él lo es todo. Y por eso el mensaje de hoy se titula Cristo es suficiente. Y entiendes tú que suficiente es nada más. Esto es todo. Esto es todo lo que necesito. Esto es todo lo que mi corazón requiere. Posiblemente si preguntamos quién es Jesús, reflexionemos sobre su obra en nosotros. Hagamos referencia a la acción del Señor en nuestras vidas. Pero la verdad es que muy poco sabemos de Jesús. Sabemos de sus obras, pero no de lo que Él realmente es. Y Pablo nos presenta tres aspectos de Jesús. Primero, que Él es la imagen del Dios invisible. Segundo, que Él es el primogénito de toda la creación. Y tercero, que Él es en quien se deposita toda la plenitud de la deidad de Dios. Y aunque estas verdades son expuestas en diferentes partes de la Biblia, no hay ningún lugar en las Escrituras donde todas estas verdades converjan en un solo pasaje de la Escritura. Y es por eso que Pablo reunió todas estas verdades
en 2 o 3 versículos. Tanto así que se cree, o algunos analistas de la Biblia creen que esto se transformó en una canción. Canción que probablemente los cristianos de la iglesia primitiva cantaban. Y el día de ayer, mientras estábamos en nuestra reunión de pastores, me puse a llorar cuando una misionera de la China compartió su experiencia. Luego, después de cámara, les voy a contar un poco más de ella porque nos prohibieron sacar imágenes, sacar fotos y grabar audios sobre la experiencia de esta mujer que predica en esa nación a una nación minoritaria o un pueblo minoritario. Pero la forma en que lo hace es increíble. Es preciosísima la forma. Ella ahora está fuera del país. Fue expulsada prácticamente de la nación, aunque no se lo dijeron. Ella supo que era así. Y puedo decirlo, no hay problema en eso, pero la forma en que el evangelio se esparce es por canciones, en el idioma nativo de la gente dentro de esa nación. Y cuando pensaba en eso, meditaba justamente en la palabra que estaba preparando, porque probablemente los cristianos, quienes en su mayoría no podían leer la escritura, no todos eran letrados, y que luego de esto, muchos de ellos tienen que leer estas palabras del apóstol Pablo en el griego, posiblemente también compartían estas verdades a través de una canción. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decirle al Señor un cántico de alabanza, un reconocimiento con nuestros labios y poder decir estas verdades? Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Y luego el versículo termina diciendo, y por medio de Él subsisten. Él las sostiene. Él hace que todo tenga sentido, que la creación misma tenga sentido. Estas verdades tienen sentido solo en Jesús. Y lo que hace Pablo, que lo hace muy bien por cierto, es tomar de todos los lugares del Antiguo Testamento y concentrarlos en Jesucristo. Los cristianos de la iglesia primitiva sabían del Dios invisible. Conocían a este Dios invisible. Adoraban a este Dios invisible. Sabían que este Dios había creado todas las cosas. Sabían que por orden de este Dios todas las cosas se sostenían. Pero ahora atribuir todo esto a Cristo cambió el panorama total de los cristianos. La idea de que el mismo Señor, Dios Todopoderoso, que hizo todas estas cosas, es la misma persona que había sido en la cruz, creo que debe haber impactado la vida de esos cristianos. Jesús había sido entendido por los primeros cristianos como el Hijo de Dios, como parte de Dios, pero reconocer que Él era el Creador, muchos quizás que lo conocieron en persona dijeron, ¿de cuánto nos perdimos? Jesús no es solamente un hombre. Juan dice, Él es el Logos, Él es la palabra de Dios encarnada, es la palabra creadora de todo lo que existe. Él es quien hizo todas las cosas. Y este texto apunta justamente a un contexto que debemos entender. La plenitud de Cristo significa para nosotros que Él es suficiente en todo sentido. Justamente los herejes de Colosas decían que Él era insuficiente. Pero este párrafo enfatiza o atiende justamente a la suficiencia de Cristo. La pregunta para nosotros es, ¿Jesús es suficiente para ti? ¿Él es todo para ti? ¿Sabes que cuando nos preocupamos o nos afanamos en muchas cosas, le estamos diciendo que Él no es suficiente? Porque si Él fuera suficiente, no nos afanaríamos, no nos preocuparíamos. Cuando vemos que nuestra economía tiende de un hilo o pende de un hilo, cuando las finanzas dentro de nuestra billetera o dentro de nuestra cuenta bancaria están sufriendo y nos angustiamos y nos preocupamos por eso, decimos en nuestros corazones, Él no es suficiente, porque dependo de mí o dependo de lo que yo pueda hacer. Pero quiero decirte que aún en nuestra necesidad, Él es suficiente. Que aún en medio de nuestra enfermedad, Él es suficiente.
que aún en medio de nuestra tristeza, Él es suficiente. Y te lo puedo decir porque yo lo he experimentado. He experimentado la pobreza, pero en medio de la pobreza, la provisión de Dios. Y sabes, gózate cuando hay pobreza, gózate cuando hay necesidad, porque ves el poder de Dios actuar en medio de tu vida. Gózate en medio del dolor, en medio de la pérdida, porque ves que Él suple toda necesidad afectiva. Él es suficiente. Él suple nuestras necesidades. Así que profundicemos quién es Jesús. El verso 15 justamente parte con dos palabras que son poderosas. Él es. Él es. Y eso basta. ¿Sabes? Pudiéramos poner nuestros ojos en cualquier cosa o en cualquier persona. Buscamos muchas veces en otros lo que Jesús puede proveer, el afecto, el cariño, la respuesta, la contención que Él puede dar. Y Pablo dice en dos palabras, Él es. Se trata de Él. Mira lo que dice la Escritura en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Solo en Jesús encontramos salvación. Así que tú puedes decir, Él es. Él es. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Él es suficiente para mí. Cuando nuestros ojos buscan dónde descansar, cuando estamos confundidos y no sabemos dónde ir, la respuesta es, Él es. Jesús es la respuesta. Jesús es todo para nosotros. Isaías 45, versos 5 al 7 dice, Jehová, yo soy, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te tomaré, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Él es el Señor. Él es suficiente para nosotros. Así que Pablo dice, Él es. Pero también nos dice, ¿qué es Él para nosotros? Y lo segundo que dice Pablo en el verso 15 es que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Saben lo que es una imagen? Es una representación, es una revelación visible de aquello que se representa. Pero el pasaje nos dice que Él es la representación visible del Dios invisible, de lo que no podemos ver. Entonces pudiéramos preguntarnos, ¿cómo podemos ver en Jesús lo que es invisible? Bueno, justamente Pablo en Romanos capítulo 1 dice que las cosas invisibles se hacen por medio de Él visibles. ¿En qué? En la creación que habla de Jesús, en las cosas hechas en nosotros. En todo eso podemos ver a Dios obrar. Ojo, que hay por ahí una idea herética de que Dios está en todas las cosas. Y eso no existe así. Dios no está en las sillas, Dios no está en el suelo, Dios no está en el agua. Eso es panteísmo. Pero las cosas sí hablan de Dios. El que tú tengas todos los días sustento para tu cuerpo, habla de Dios. El que tú puedas ver llover sobre la tierra y que las cosas germinen, hablan de Dios. Él no es la tierra, Él no es el agua, Él no es las nubes, pero hablan de Dios, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Así que Dios, a través de Jesús, es revelado. Él es la imagen del Dios invisible. Pero ¿sabes? Una imagen no logra representar la magnitud o la gloria de lo que algo es. ¿Estarás de acuerdo, cierto? Sí. Algunos que han tenido algún viaje, nuestra familia Enríquez tuvo un viaje, una salida familiar, y me imagino que sacaron fotos, ¿cierto? Pero yo creo que ninguna de esas imágenes puede volver a hacerles sentir lo que sintieron saliendo, ¿cierto? Una imagen nos hace recordar, pero no es la experiencia misma.
Pero quiero decirte que Jesús es el paquete completo. Jesús es la experiencia. Por eso la revelación de Cristo en esta imagen es equivalente a la semejanza reveladora. Y Cristo se presenta en esta imagen de Dios con dos aspectos. Primero, en relación con el Padre, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Y segundo, en relación con todo lo creado. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito de toda la creación. Y esto no sé si la idea de imagen trae a tu memoria un pasaje por allá, por Génesis capítulo 1, verso 26 y 27. ¿Te acordarás? Cuando está la Trinidad y está creando la creación y termina la obra creativa de todo lo demás, y cuando llega el momento del hombre dicen, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen. En ese concepto, en el latín, que es la imago Dei, o la imagen de Dios, nosotros hemos comprendido que tenemos partes de los atributos de Dios. El hombre crea porque Dios es un Dios creativo. El hombre ama porque Dios es amor. El hombre es capaz de comunicarse, de compartir y de relacionarse porque Dios es relacional. Y esos atributos del hombre nos comunican los atributos de Dios en perfecta perfección. Porque el hombre no ama perfectamente. Pero el hombre es capaz de amar correctamente cuando conoce a Dios. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones nos permite amar de manera sincera, pura, sin rencor, sin resentimiento, sin buscar lo propio. Conocemos ese amor, el amor ágape de Dios. El hombre puede relacionarse correctamente con los demás porque Dios es correcto en su relación. Él es justo, Él es santo, Él es verdadero. Pero podemos relacionarnos, podemos actuar en nuestra vida diaria porque Jesús, porque Dios nos hizo a su imagen. Pero la imagen de Dios se corrompió por el pecado. Así que podemos hablar de que la imagen ha sido distorsionada. Satanás ha distorsionado la imagen de Dios en el hombre. Siempre yo uso una palabra, no la leí en ningún libro, así que puedo decir que es de mi autoría. Yo patenté esto, así que si se lo quiere guardar, es mío, ¿ya? Pero en una de mis expresiones, creo que lo compartí por ahí en un estudio bíblico, puse, Dios forma, el diablo distorsiona o deforma, pero Cristo transforma. Y Cristo, con la imagen de Dios perfecta, vino a transformarnos, vino a cambiarnos y vino a cambiar esa imagen distorsionada en nuevamente en la imagen de Dios. Y hoy podemos ser como Cristo. Podemos tener la imagen de Dios en nosotros y ser como el Señor. Jesús no es la imagen de Dios en el sentido del hombre. Porque nosotros no podemos ser como Dios. Nosotros podemos tener algunos de sus atributos que Él nos comparte o nos comunica, pero jamás seremos dioses. Pero Jesús como hombre tuvo la imagen de Dios y Jesús en plenitud es Dios. Jesús tiene toda la plenitud de la deidad en sí mismo y por eso Él nos revela al Padre. Por ejemplo, Juan capítulo 10, verso 30, dice, yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 14, verso 8 al 9, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Nada más necesitamos, solo muéstranos al Padre. Jesús le responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús nos revela al Padre. Y es por eso que la tercera parte de este versículo 15 dice, Él es el primogénito de toda la creación.
Era difícil para aquellos que estaban con esta idea herética en Colosenses entender que Jesús era la imagen de Dios. Porque ellos no podían concebir que Dios mismo, la plenitud de Dios, habitara en Jesucristo. Porque Jesús vino en carne, fue hombre. Pero la Biblia dice que Él no pecó en nada. Se mantuvo siempre santo y puro. Sin embargo, Pablo nos enseña que la imagen del Dios invisible se exhibe por Cristo y en Él. Esta dimensión solo es posible en la medida en que Jesús es el unigénito de Dios. Si Jesús no proviniera del Padre, no podría ser la imagen de Dios. Pero Jesús proviene del Padre. Y eso es lo tercero que dice Pablo. Jesús es el Hijo de Dios y en esencia es el primogénito de toda la creación. ¿Sabes qué? Esto en teología es un tanto difícil de enseñar. Es un poquito complicado porque ha llevado la idea de que Jesús es inferior a Dios o al Padre por el hecho de ser engendrado por Él. Pero empecé a estudiar profundamente esta verdad, a intentar entenderla para poder enseñarla. Y en el concepto de engendrar no aplica a la misma idea de nosotros. Porque nosotros engendramos hijos que son diferentes en nosotros en ADN. Tienen nuestro ADN, pero ya la huella es distinta para ellos. En todos los sentidos. Tienen una parte de nosotros, una parte del padre o una parte de la madre. Si trajera al Mati aquí delante de ustedes, les preguntaría, ¿a quién creen ustedes que se parece más? Quizás digan a Gemi, la mayoría va a decir a mí, que me hace sentir orgulloso. Pero él es una imagen parcial de mí. Él no es idéntico a mí. Quizás cuando crezca se parezca más, pero no del todo. Él tiene un carácter propio, él va a tener ideas diferentes a las mías, él va a pensar en algún momento distinto a mí. Por mucho que yo le enseñe a vivir como yo vivo, por mucho que le enseñe principios para vivir la vida como yo, él va a tener que tomar sus propias decisiones respecto a cómo vivir. Pero su imagen sigue siendo parcial. Como Cristo es la imagen completa de Dios, Él es Dios. Y no es diferente a Dios. Si es una persona distinta, si tiene una propia personalidad, pero su voluntad no es distinta a la del Padre. Inclusive, quiero decirte que Jesús se subordina al Padre. Y subordinación no implica que es inferior. Subordinación implica que Él se somete a lo que el Padre dice, porque Él es obediente. Pero porque su propia voluntad es la misma que la del Padre. No difieren en voluntad, porque en esencia tienen la misma sustancia. Ahora, ¿qué significa que Jesús venga del Padre? O sea, el primogénito de todo lo creado. No apunta a que Jesús es creado en sí, sino que apunta a que Él es primero que todo. Y como Él es el primogénito de toda la creación proviene de Jesús. Él es el creador de todas las cosas. Y eso es interesante porque no sé si te ha pasado, pero muchas veces ilustramos la creación en términos de nosotros. Algunos llegan a pensar de que todo lo creado es para mi disfrute, para mi deleite, para que yo goce de él. Cuando viajamos y vemos lugares distintos, vemos una cascada que a mí al menos me encantan, veo un atardecer, digo, qué hermosa, Señor, la creación, cuánto puedo disfrutarla. Y es cierto, es su creación y yo puedo disfrutarla, pero no es para mí, es para Él. Yo gozo de sus beneficios. Yo puedo gozar de su misericordia, puedo gozar de su poder, pero todo lo creado es para Él. Es por medio de Él. Y se trata de Él, es para su gloria. Los cielos no son para mi deleite, los cielos cuentan su gloria, pero yo, gozando de la gloria de Dios, disfruto lo que alaba al Señor. ¿Y eso qué tiene que producir en mí? Alabanza. Cuando veo la creación, cuando veo a un pequeño, que es justamente lo que dice Salmos, ¿qué es lo que dice el hombre? ¿Quién soy yo? Para que Él tenga memoria de mí. Y eso nos lleva a adorar y a reconocer al Señor por lo que Él es.
¿Cómo puede Dios ser la imagen de lo invisible? Porque Dios revela sus perfecciones en sí mismo. ¿Qué dice primera de Timoteo 1:17? Dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero podemos admirar a Dios a través de Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo revela todas las perfecciones de Dios. Él lo hace visible a nuestros ojos. Justamente durante su ministerio terrenal, Jesucristo manifestó la gloria de Dios, del Dios invisible, operando en la humanidad a través de sus obras. Jesús al sanar, Jesús al liberar de los demonios, Jesús al dar provisión a las personas, mostró la gloria de Dios y en efecto nos mostró a Dios. Por eso Jesús le dice a Felipe, ¿tanto tiempo has estado conmigo y no has visto al Padre? Así que tú puedes decir que has visto al Padre porque tienes a Jesús en tu corazón, porque lo tenemos con nosotros. Esta verdad de la imagen de Dios se hace una verdad en nosotros cuando Cristo se nos revela, cuando Cristo se muestra a nuestras vidas, cuando podemos conocerle de manera plena. Así que entender que Cristo es el primogénito de toda la creación, en esencia, es entender esta verdad. Yo, como padre, me hice padre en el momento que Él apareció en mi vida. Pero el Padre nunca se hizo padre. El Padre es Padre y Padre eterno porque tiene un Hijo eterno. Así que Dios es el Padre eterno porque tiene un Hijo eterno. Y el Hijo es eterno porque tiene un Padre eterno. ¿Te das cuenta de esa verdad? Yo no era padre y me convertí en padre. Él eternamente es Padre porque eternamente tiene un Hijo. ¿Se entiende que por eso Jesús no fue creado? Siempre fue el Padre, porque siempre tuvo a Jesucristo como su Hijo. Yo, a diferencia de eso, me convertí en Padre. Y aunque emocionalmente, si algún día, Dios no lo quiera, Mati parte de este mundo, emocionalmente seré padre, pero en esencia ya no lo seré porque no tendré hijo. Pero Él jamás dejará de ser Padre porque Dios es eterno. Amén. Y esa es la verdad fundamental de este primer versículo. Tenemos el segundo versículo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Todo depende de Él. Todo es para su gloria. Inclusive tú mismo estás hecho para la gloria de Dios. Amén. En algunas ocasiones he escuchado decir osadamente que Dios creó al hombre porque se sentía solo. No sé si has escuchado alguna vez eso. Pero Dios no tenía necesidad de nosotros para poder compartir porque tiene a la Trinidad. Tiene millares de ángeles que le alaban, que le adoran de día y de noche. Pero sí, el hombre fue creado para que Dios manifestara lo que es Él. Porque los ángeles no pueden disfrutar del amor de Dios. Dios ama su creación, pero el amor se expresa cuando alguien desobedece, cuando alguien hace lo indebido, cuando alguien se desvía. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él nos ha perdonado, en que Él nos ha limpiado, en que Él nos ha hecho sus hijos sin merecerlo. Tampoco Él es causa de nuestro pecado, lo decidimos. Pero Dios expresa sus atributos en nuestra infidelidad, en medio de nuestra desobediencia, en todo lo que hemos hecho. ¿Has visto la provisión de Dios cuando te ha faltado? ¿Has visto la sanidad de Dios cuando has estado enfermo? Dios se revela en nuestra necesidad. Por eso Él se hace fuerte en nuestra debilidad. Por medio de todas las cosas creadas,
lo invisible, lo visible, todos los dominios. Y esto es interesante. Todos los tronos, hermano, todo se somete al Señor. Y por eso todo dará cuenta a Dios de lo que hace. La Biblia dice que Él pone y saca reyes. Y es designo de Dios quien sea nuestro presidente, sea este 16 de noviembre o sea en segunda vuelta. Tenemos la decisión de elegir y Dios va a usar eso para poder definir quién será el presidente, pero Dios ya lo sabe. Por eso, como decía nuestro pastor, escojamos sabiamente, seamos sabios, porque finalmente merecemos lo que elegimos. Así que seamos sabios en lo que vamos a decidir, no por lo que ofrecen, no por lo que prometen, porque nuestra herencia y nuestra porción está en el Señor. Él es nuestro sustento. Si alguien promete un sueldo exorbitante, yo confío que Él es mi proveedor. Si alguien sugiere que todas las listas de espera se van a acabar, yo confío que Él es mi sanador. Porque todo en Él subsiste. No en una presidenta, no en un presidente, no en quien me gobierne. Pero los tronos, los dominios, los que están en eminencia, lo espiritual y lo terrenal, todo se sujeta a quien lo creó, al Señor. Así que todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y sabes qué significa que todo sea para Él? Que tu vida le da gloria al Señor o se la quita en lo que haces, en cómo vives. Así que Él es antes de todas las cosas. Él es el primogénito de la creación y unigénito del Padre. Y todas las cosas en Él subsisten, que no es otra cosa que Él las sostiene en su mano. Dependemos de Él. Confía en Él. Cree en Él. Porque Él tiene cuidado de ti. Porque Él está pendiente de ti. Porque Él hará que nada te falte. Porque la Biblia me dice que todas las cosas, y yo en medio de ellas, subsistimos en Él. Dependemos de Él. Así que confía en el Señor. ¿Te das cuenta cómo esta alabanza que le glorifica a Él trae verdades profundas para nuestros corazones? Trae paz, trae esperanza, trae calma. Conocer a Jesús correctamente trae una revelación sobre nuestros corazones que sana. Podemos confiar en Él porque todo subsiste en Él. Podemos creer que Él tiene cuidado de mí porque en Él fueron hechas todas las cosas y Él las sostiene en su mano. Así que si hay algo por lo que podemos adorar al Señor, es por lo que Él es. Cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú lo eres todo. Tú eres el primogénito de la creación. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres quien se hizo hombre y se entregó por nosotros. Tú eres digno de alabanza. Y podemos, Señor, con nuestros propios labios reconocer, podemos decir lo que eres, no solo para nosotros, sino que lo que eres en esencia. Tú eres Dios, eres el Señor, eres nuestro Señor, eres el creador de todas las cosas. Todas las cosas se sujetan a ti, todas las cosas son mantenidas por ti. Tú eres quien las sostiene. Gracias, Señor. Este es un cántico de alabanza por lo que tú eres, Dios. Te reconocemos en nuestras vidas. Gracias, Señor. Eres digno de alabar. Eres digno de reconocimiento. Te adoramos, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, amado Rey. Te adoramos, Padre. Gracias, Dios.